Buah. Ok. Bueno, pues la clase pasada nos quedamos acá, estábamos hablando ya lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la posguerra, y nos quedamos en el tema de descolonización. Y yo les decía que tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra, el tema de las colonias había sido muy importante, puesto que, sobre todo en la primera, pero también en la segunda, parte de las razones, parte de las motivaciones en la guerra era ganarle a un enemigo que tuviese colonias para entonces cooptar, ¿verdad? Quitarle esas colonias y poderlas explotar, porque el mundo seguía, como sigue todavía, dividido en países industrializados y países en desarrollo, como les llaman, que en realidad lo que implica es que hay unos países que que tienen manufactura y que le añaden valor a los productos naturales, y otros países que para sobrevivir se ven obligados a vender las materias primas como tal, como productos productos naturales sin proceso de manufactura envuelto. Eso implica que unos van a vender barato las materias primas, se las venden a los países industrializados, que les añaden la manufactura y las devuelven a los países que no están industrializados como productos mucho más caros. O sea que la misma materia prima que le envían a esos países industrializados regresa cara y la compran porque son cosas que se necesitan, ¿no? Entonces, eso es la gran desigualdad entre unos países y otros. Entonces, todo eso tiene que ver con la colonización, ¿verdad? Todo esto empezó a ocurrir en el siglo XIX, cuando algunos países tomaron a otros países como colonia. Bueno, en realidad antes, si vamos al descubrimiento de América y las colonias españolas. Pero, ¿qué va a ocurrir después de la guerra? Bueno, después de la guerra, no va a desaparecer el colonialismo, sino que se va a convertir en algo diferente. Y lo vemos claramente en esa oferta que le hace Estados Unidos a Gran Bretaña al terminar el imperio, la Segunda Guerra. Y ¿qué es lo que le ofrece? Bueno, Gran Bretaña tiene un montón de préstamos con Estados Unidos que ha ido adquiriendo durante la guerra para poder mantenerse peleando contra los nazis. Y ahora, como tiene que pagarle, Estados Unidos le ofrece darle una línea de crédito de 3,75 billones de dólares, y le ofrece también cancelarle la deuda de los préstamos de guerra previos, ¿no? Los de la Primera Guerra que no había pagado, esas se los perdonan, y le da una línea de crédito para que pague los que tiene ahora. Ah, qué generoso, ¿no? Pero a cambio de eso, ¿qué le pide? Bueno, le pide acceso igual para el capital y los bienes de Estados Unidos a todas las colonias del Imperio Británico. ¿Ok? Entonces, fíjense qué bonita la propuesta de Estados Unidos. Tú los administras, tú administras tus colonias, yo hago negocio con ellas, yo, ¿verdad? Invierto en ellas para sacar beneficio de ellas y les vendo todos los bienes manufacturados en Estados Unidos que yo quiera a cambio, y tú los mantienes a la administración, tú te encargas de los problemas de la colonia. Eso es lo que se llama neocolonialismo. Es la colonia que se tiene, pero no se tiene. Se tiene en el sentido del acceso a los mercados, el acceso a las materias primas, pero no se administra ya directamente. La propia Gran Bretaña va a entrar, debido a la presión de las Naciones Unidas y su comité de descolonización, que va a presionar no solo a Gran Bretaña, sino a Portugal, a España, ¿verdad? A Francia, a todos los países, a Estados Unidos mismo, los países que tenían colonias, para que descolonicen. Quiere decir que las ayuden a hacerse cargo de sus propios gobiernos. Y eso pareciera hermoso, ¿no? ¡Ay, qué lindo que se puedan gobernar a sí mismas! Sí, pero si se gobiernan a sí mismas, pero económicamente siguen dependiendo de los imperios, entonces en realidad no son totalmente independientes, porque económicamente no lo son. Es como cuando los hijos de uno, ¿verdad? Se hacen adultos, pero siguen dependiendo de uno económicamente. Se mudan a otro sitio, parecen adultos,
Se ven adultos, pero dependen de uno económicamente. Entonces no son independientes, no son adultos, ¿no? Pues eso es lo que trae esa nueva manera de tener colonias, ¿no? Y acá pueden ver ese proceso. Después de la Segunda Guerra, ese comité de descolonización en las Naciones Unidas con la presión que ejerce, y la presión es básicamente que le pide a todos los países que tienen colonias que todos los años hagan un informe a las Naciones Unidas de qué ha hecho durante ese año para ayudar a la descolonización de sus colonias. Es no sé cómo decir la palabra, me salen muchas, es un fastidio, ¿okay? Para los imperios tener que hacer estos reportes, informes todos los años de cada una de sus colonias, así que solo eso ya es presión, ¿no? Y bueno, poco a poco van a ir descolonizándose. Las que ven acá en rosadito son las que, o sea, en estas que son anaranjado, mejor dicho, claro, son las que se logran descolonizar antes de 1950. Las primeras en descolonizarse son es la rosadita. Ven que son pocas. Vietnam, que está aquí, o Indochina, que se llamaba Vietnam, Laos y Camboya juntos, se llamaba Indochina, se logra independizar. Es la primera que se independiza en el mismo 1945 de Francia. Son pocas. La Malasia, ven acá, Brunei, Filipinas, Omán, son muy pocas esas. Y luego entonces van las que se van poco a poco independizando. Las que están en anaranjadito no eran colonia, ya no eran colonia. Y en 1950-59 ven algunas otras. Poco a poco se van independizando. ¿Okay? Y algunas de ellas, como ven acá en este mapita, cambian su nombre. Toman un nombre original o un nombre más asociado a su cultura que los nombres que les habían puesto sus imperios. Ese proceso entonces es por un lado, ¿verdad? Se está dando ese proceso de descolonización que va a durar hasta el 1985 con las últimas colonias que se liberan, creo que son las portuguesas. Tengo una consulta para hacerte. Sí, dime. Tú decías recién que se van independizando, pero los dejan en la miseria, ¿no? Oh, sí, claro. Es independizando políticamente. Económicamente es otro cuento. Todavía al día de hoy, o sea, África, los antiguos imperios están todos metidos allí igualito en el mundo comercial, ¿no? En el control de las materias primas, en la inversión que se hace, ¿verdad? La hacen esos países. Sí, económicamente no están independizados, es solo políticamente. Quiere decir que hacen elecciones, que eligen unos presidentes, que entre comillas. Sí, tienen una representación en la ONU, como si fueran países independientes, pero en realidad en el día a día no lo son. Todos los días. ¿Cómo? Golpe de Estado. Golpe de Estado todos los días. Sí, porque no son, ni siquiera son países reales. Fíjense, bueno, no sé si eso lo hablamos, creo que lo hablamos en algún momento. Esos países, como los llamamos hoy en África, no existían, fueron creados por los imperios que se dividieron en un mapa. Lo dibujaron de aquí para mí, de acá para acá para ti, y crearon países ficticios que no tienen nada que ver con cómo se organizaban las tribus o reinados también que había en África antes de ser colonizada. Al hacer eso, forzaron en un mismo país a vivir tribus diferentes, a veces tribus enemigas, lo cual trajo una inestabilidad impresionante, porque si las tribus son enemigas, ya voy, Elisa, si las tribus son enemigas, esta tribu no quiere que el gobernante sea de aquella tribu. Entonces, si es de mi tribu, aquella tribu no lo quiere. Y entonces tenemos unos problemas todavía tribales por una imposición que le hicieron. Esa es parte de todas las asquerosidades que los imperios le hicieron a África, además de la esclavitud, por supuesto. Elizabeth, dime, comenta. Abre tu micrófono. Bien, sí. No, yo estuve el año pasado un mes en Senegal, pero por todo el interior de Senegal, hablando con las personas que vivían, y en 2 lugares encontramos empresas extranjeras, en un caso era italiana, que estaban negociando la explotación de petróleo en la costa atlántica de Senegal, pero ellos eran los dueños de la explotación y de lo que sacaran.
Sí. Por otro lado, la población de Senegal apuesta a que los inversores extranjeros hacen funcionar mejor las... por eso es complicado, como tú decís, porque hacen funcionar mejor la industria que si la tuviera el Estado. Porque el Estado lo que tiene es como pensar, yo qué sé, en la OCE y la UTE a principios del siglo XX. Sí, pero ahí te congelaste, Elizabeth. Te quedaste congelada ahí. A ver si vuelve. Ahí te descongelaste. Ajá, sí, te descongelaste. Que el Estado no administra bien lo poquito que tiene y roba también de la misma manera. Entonces, los pobladores dicen, preferimos tener trabajo y que funcione bien, aunque no nos quede un peso, ¿no? Es complicado. Sí, es complicado, tiene que ver, porque es horrible. También tiene que ver con la educación, ¿no? Si no hay una educación de calidad para crear profesionales que puedan manejar bien tanto el gobierno como las industrias, ¿ves? Entonces, ¿quién? Pues los extranjeros, ¿no? Los europeos o los estadounidenses. Sí, claro. Y la corrupción se ha vuelto parte del día a día porque no ha habido un control y porque es un desmadre, como dices tú, es un desmadre por todos lados. O sea, imagínate que alguien que está aprendiendo, África tenía reinados tan elevados ¿verdad? Socialmente como los que tenía Europa, pero al entrar y quitarle la mitad de la población más joven y productiva, ya por ahí empezaron a cortarle las posibilidades de un desarrollo natural. O sea, el desarrollo de África y de los países africanos no ha sido natural, ha sido bajo agresión constante. Es un milagro que estén ahí, ¿no? Y que más o menos algunos países hacen importantes aportaciones, como ¿verdad? Sobre todo los países que están al norte del África y que muchos no quieren pensar que son africanos, ¿no? Sí, pero es que me da envidia, Elizabeth, que fuiste a Senegal, porque yo estoy loca por ir a Senegal o a Nigeria. Tengo un amigo nigeriano que, bueno, capaz que algún día se me da, pero me muero por ir a esos lugares. Es muy triste, te digo. Yo he viajado mucho, pero del lugar que vine realmente mal, porque no me doy cuenta cómo ese continente, que tiene una riqueza muy superior a la nuestra, por ejemplo, es impresionante lo que es África, no se puede. Son millones de personas en un estado de pobreza, de indigencia y de falta de educación, de salud, de muerte temprana. Sí, sobre todo la subsahariana, ¿no? La que está por debajo del desierto. Estoy hablando de Senegal para abajo. Claro, sí. Sí, es terrible, pero es natural. El norte es otra cosa. Claro. El norte es otra cosa, son los árabes, no tiene nada que ver. Exacto, porque se beneficiaron del comercio con Europa, es otra cosa total. Esta gente se quedó ahí atrás en el mundo y fueron explotados otra vez para distintos imperios. Aparte de la esclavitud. Sí, por eso. Por ahí empezó la cosa con la esclavitud, que destruyó lo que había, las sociedades, porque lo que se llevaban eran los mejores, ¿no? Los más sanos, los más jóvenes. 300 años de saqueo de hombres fuertes. Sí. Y cuando se dieron cuenta que tenían oro, diamantes, petróleo, ¿verdad? Todas las cosas que todo el mundo quería, olvídate, ahí se acabó. Entonces, el daño ambiental que se ha hecho en esos lugares, ¿verdad? Haciendo la minería esa a cielo abierto, que eso es terrible. Bueno, si empezamos no terminamos con África, pero África es el ejemplo más claro de lo devastador de la colonización, ¿no? Devastador totalmente. Entonces, cuando los países descolonizan, ¿verdad?
es políticamente, pero siempre incluso teniendo injerencia en la política, porque a través de ese control que tienen de la manera de la gente sobrevivir, de traer empleos a los países, ¿verdad? De resolverle unos problemas, mantienen también un control sobre quién los gobierna. Y por eso la gran cantidad de golpes de Estado que han sido apoyados por los imperios y que siguen siendo apoyados por los imperios, ¿no? Ahora mismo la situación está en Níger, para traerlo al presente, como vemos allá Francia metida, ¿no? Está Francia con soldados allí ¿qué hacen? ¿Qué rayos hacen soldados franceses en Níger si es un país libre, ¿no? Bueno, es libre, pero es como un pero, y cada país hace lo que cree que puede hacer para mantenerse bien y al final le entrega cada vez más parte de sus derechos, de su soberanía a los países que siempre los explotaron. Es una relación de odio-amor que tienen, ¿verdad? Con los países que les explotaron y que les siguen explotando con frecuencia, ¿no? Ajá, espérate, ¿qué es esto? Gloria quiere remote control of your screen. No, no puedo dar el control. No puedo. Ah, ok, eso es un errorcillo ahí. Ok, entonces, aparte, hablábamos en la clase anterior que mientras se está dando esta descolonización, lo que está pasando a la vez, paralelamente, es la Guerra Fría, ¿no? Y que se confronta y que vuelve a ser esas colonias, esas antiguas colonias, se van a convertir en escenarios de esa Guerra Fría, pero en los escenarios donde de verdad se pelea. Porque la Guerra Fría es en realidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero nunca pelean directamente. Se enfrentan en terceros lugares, ¿verdad? En esas antiguas colonias, por ejemplo, y en antiguas colonias o antiguos lugares que habían sido controlados. Durante este tiempo, aunque cada uno de los bandos de la Guerra Fría se está armando cada vez más armas convencionales y armas nucleares, también siempre está sospechando que el otro está más armado, que quién tiene más que el otro. Es una guerra armamentista. También es una guerra ideológica y con propaganda, ¿verdad? Donde se están enfrentando dos ideologías políticas, el liberalismo, como les pongo acá les muestro acá a la izquierda, el liberalismo político versus, que no es lo mismo que ser liberal, ¿okay? Y el socialismo y el comunismo del otro lado, y unas ideologías económicas también, capitalismo con economía de mercado versus socialismo y economías planificadas. Entonces, cada uno va a vender la idea también a los suyos de que su sistema es el mejor, ¿no? Todo eso con campañas de propaganda y también al final sabemos cómo terminó esta Guerra Fría y que ganó el capitalismo, ¿no? En el 1990, cuando la Unión Soviética se abandona el socialismo y se cambia al capitalismo. ¿Le ha ido bien o mal? Eso es otro tema, eso es otro tema para otro día. Entonces, volviendo a Estados Unidos, desde este periodo, desde el saque, empieza a enviarle mensajes a los soviéticos, ¿no? Porque hay una Guerra Fría. Y lo vemos tan cercano como ya en mayo, vimos primero que todo las bombas atómicas originales en Japón ya fueron un mensaje para los soviéticos, pero no quedó ahí. En mayo del 46 se suponía que Alemania Occidental tenía que enviar unos pagos en reparación de las reparaciones por la guerra, por haber iniciado esta guerra y haberle hecho tanto daño a la Unión Soviética, tenía que enviar reparaciones que no iban a ser en dinero, pero sí en fábricas completas, patentes de inventos, alemanes que tendrían que ir a trabajar en las empresas rusas y quedaban a cargo, o sea, tenían que ofrecer su fuerza de trabajo. Había maneras de hacerlo, de pagar sin pagar en efectivo. Y la Unión Soviética necesitaba todo lo que le pudieran dar para reconstruirse después de todos los daños que sufrió durante la guerra, ¿no? Pero entonces, en mayo del 46, Estados Unidos, que estaba haciéndose cargo de casi todos los temas de la Alemania Occidental, en lo que echaba para adelante, ¿verdad? Decide que no van a enviar los pagos más a la Unión Soviética. ¿Por qué no? Porque no los van a enviar. Eso primero. A unos 2 meses después, Estados Unidos le dice a Corea del Sur, ¿verdad? A Corea del Norte, que no se van a ir. Le dice a la Unión Soviética, en realidad, no nos vamos a ir. Nuestras tropas que teníamos en la parte sur de Corea las vamos a dejar ahí.
Entonces los rusos dicen, bueno, pues nosotros dejamos los nuestros. Y ahí ya empieza a cocinarse lo que va a ser la guerra de Corea, ¿no? Cuando cada uno decide, o sea, primero es Estados Unidos que dice, no, yo no voy a sacar mis tropas del sur de Corea, entonces la Unión Soviética dice, pues yo no saco las mías, ¿no? Y en ese mismo mes, Estados Unidos continúa lo que ya venía haciendo de sus pruebas atómicas, probando las bombas de hidrógeno, etcétera, en el atolón de Bikini, que es lo que están viendo aquí a la derecha. Son unas Islas Marshall, que le pertenecían a Estados Unidos. Estados Unidos las obtiene de Japón al terminar la guerra y decide utilizar ese atolón, que el atolón es como una isla, pero en realidad no tiene tierra, sino coral. Es lo que es la base de ese lugar. Pero eso no quiere decir que no viva gente ahí, ¿eh? En los atolones vive gente, pero la gente de Bikini fue extraída, pero las otras islas están muy cercanas. O sea, que se utilice una bomba de esta magnitud en Bikini quiere decir que se echaron todas las islas que están alrededor. Esta prueba que se hizo en julio del 46 de esta bomba mucho más poderosa que las que se usaron en Japón, no es la única. Va a haber 24 pruebas atómicas en la isla de Bikini, entre esa del 46 y el 58, que se va a ser la última. Todo eso mandando mensajes a los soviéticos de la potencia y la probabilidad de usarlas que puede tener Estados Unidos, ¿no? Así que se está alimentando la guerra fría, ¿no? Ese mismo año de 1946 empieza la Escuela de las Américas, que no vamos a entrar en todos los detalles ahora, ¿verdad? Porque es otro curso sobre Latinoamérica, pero es algo que todos estamos familiarizados en esta parte del mundo por el impacto que tuvo. La original estaba en Panamá, la ponen en Panamá. Hoy en día, desde el año 84, se encuentra en Fort Benning, en Georgia, y se llama, desde el 2000, le llaman el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Le cambiaron un nombre le pusieron un nombre más bonito. Esa que ven ahí, ¿verdad? Era la original, y se utilizó para entrenar fuerzas, tanto policías como militares de Latinoamérica, en técnicas para usar en casos de guerras civiles o internas, y también contra insurgencia. Y fue básica para todas las dictaduras que se dieron en toda la América Latina, en ese periodo de años que desde el 40 y tanto hasta todavía por ahí sigue. Ahora mismo, de hecho, este hombre que dirigió el golpe de Estado en Nigeria se estuvo en los cursos en Fort Benning, en Georgia también. Casi todos, incluso africanos, van, o sea, no es solo para los latinoamericanos, al principio era, pero ahora van de todos lados, ¿no? A estudiar torturas, cómo torturar, cómo extorsionar, cómo chantajear a los gobiernos, todas esas cosas tan bonitas que enseñan ahí. Se calcula que han pasado por ahí más de 80,000 oficiales latinoamericanos solamente, y que han tenido un impacto en los países cuando regresan, habiéndose educado en todas esas técnicas, ¿no? Pero eso es otro tema, otro día sí vamos a entrar en detalle. Volviendo a qué estaba pasando ahora, volviendo a los Estados Unidos en sí, se aprueba algo bien fuerte, que es la Ley de Relaciones Laborales de 1947, conocida como la Ley Hartley-Taft, porque fueron Hartley y Taft los que la propusieron. Y es una ley que sigue vigente, ¿ok? En los Estados Unidos, y que prohíbe, entre otras cosas, el derecho al acceso a servicios sanitarios en el lugar de trabajo, así como lo oyen. No es un derecho usar el baño cuando tengas ganas de usar el baño en tu centro de trabajo. Por eso es que Amazon, por ejemplo, le quita ese derecho a sus empleados. Ha salido montones de reportes de cómo se lo quita. Bueno, se lo descuenta o les dan pocos minutos para ir al baño en una fábrica gigantesca donde caminar hasta el baño le va a tomar un montón de tiempo, y reciben como avisos de que estás funcionando mal, te podemos echar si te tomas mucho tiempo para ir al baño, ¿no?
Entonces, ¿qué hacen muchos empleados? Según una investigación que se hizo sobre eso, y en Gran Bretaña lo han hecho también, se llevan esas cosas que ustedes le llaman violín. Eso lo descubrí cuando mi esposo estuvo en el hospital, porque me dijeron que tenía que buscar un violín y yo me quedé como que la cabeza me dio vueltas. Yo, ¿un qué? ¿Qué? Eso, y orinan en la línea de producción, ahí, mientras están en la línea de producción, para no tener que ir al baño. También los que van en las entregas, los que hacen las entregas en las casas de los paquetes de Amazon, llevan esos violines y las mujeres el equivalente para poder ir en el mismo auto, porque ¿dónde van a ir al baño si están haciendo entregas? No pueden decir como que tomarse el tiempo. ¿Ah? Dime. Sí. Lo que estás diciendo me deja perplejo, pero no me digas que está vigente, porque yo ahí leo vigente. ¿Sí? Y no. En Amazon, chequeate con Amazon, es que han salido todas esas denuncias de que los empleados de Amazon no les están dando. Digo, no es que yo no estoy diciendo que las compañías no los dejen ir a ninguna compañía en Estados Unidos, es que el empleado no tiene el derecho. Eso. Exacto. Que se los permitan es una cosa, para que no se les enfermen, para que sigan trabajando, etcétera. Pero que no tienen derecho a eso, no es un derecho, pueden quitárselo, ¿verdad? Voy a buscarle después para compartirlo. La cosa es conseguirlos en inglés. Okay. Es que es fuerte, ¿no? Sí. Salieron muchas informaciones, mucha investigación, porque se metió un empleado que era en realidad un periodista y estaba haciendo un reportaje investigativo y consiguió trabajo en una planta de Amazon y lo vio. Entonces él hizo el reporte. Si no, los empleados no van a salir a decirlo porque tienen miedo de perder sus empleos, ¿no? Pero es todo un tema de higiene ambiental, eso conspira contra la salud de los mismos empleados. Oh, sí. Y las aromas y todo, ¿no? La característica es realmente deplorable. Es deplorable, es insólito, o sea, no. Es inhumano, imagínate. Bueno, sí, esa es una. Y otra que es que se prohíben las huelgas generales, esos paros generales que se hacen acá, allá no se pueden hacer. Está prohibido hacer un paro general. Pero, los paros son individuales. Lo que pasa es que las otras dos las puedo tomar como ideológicas. Sí. La primera me cuesta encontrar un sentido, no sé de qué decirlo, ¿me explico? No tiene un sentido de nada. Y sí, cierto. La otra, como ves, es lo de que le prohibía a cualquier miembro del Partido Comunista ser líder de un sindicato. El Partido Comunista era un partido legalmente constituido en los Estados Unidos. ¿Cómo le vas a prohibir a los miembros de un partido ser cualquier cosa? Si es un partido legalmente constituido, no estamos hablando de un partido ilegal. Esa es una. Vamos a ver las otras las otras barrabasadas que van a hacer. Ahí en el 47 sale Truman porque había una situación en Grecia y en Turquía, ¿verdad? Grecia estaba bajo el manto un poco de los británicos y Turquía también un poco, ¿no? O sea, los guiaban los británicos, pero también Estados Unidos se metía en todo esto porque estamos en la posguerra, ¿no? Están en este momento de Estados Unidos, bueno, ya vamos a hablar de otras cosas que Estados Unidos estaba haciendo en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Como había elecciones en Grecia y en Turquía y todo indicaba que los partidos de izquierda iban a ganarlas, esas elecciones en Grecia y en Turquía. Para evitar que eso ocurriera, el presidente Truman pidió al Congreso que aprobara $400 millones en ayuda. Ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Bueno, eso es otro tema, ¿no? La idea, hoy sabemos que era manipular las elecciones, ¿verdad? Que lo van a lograr. Y la excusa que le da Truman al Congreso para la necesidad de estos 400 millones es que hay que detener la amenaza comunista donde quiera que esté en el mundo, ¿ok? Es la doctrina de contención, como un muro de contención. Donde están los comunistas hasta ahora, y créanme que en realidad no estamos hablando de comunistas necesariamente, sino socialistas en todo caso, pero para ellos, Estados Unidos, la palabra comunismo es sinónimo de socialismo, ni siquiera entienden uno ni el otro, así que les da igual, es todo malo. Entonces, lo que dice es, en el futuro, como ya se ve que esto va a ser unos y los otros, ya se perfilaba,
lo que vamos a hacer es contener el avance de esa amenaza comunista que está dirigida por la Unión Soviética, que quiere controlar el mundo, toda esa idea que se crea, ¿verdad? Que no tiene realidad ningún tipo de fundamento lógico en ese momento, pero es lo que Estados Unidos crea con su propaganda. Entonces, como la idea es, donde quiera que se extienda el comunismo, nosotros lo vamos a detener. Esta doctrina se utilizará no solo para este propósito, sino en Corea, en Vietnam, en todos los países en Centroamérica, los países que parecía que iban a tornarse hacia la izquierda, hay que detenerlos. Y aunque no se pueda probar ninguna injerencia directa de la Unión Soviética, Estados Unidos la alega y eso es suficiente. Así que eso es lo que es la doctrina de contención. En el futuro, donde quiera en el mundo que se quiera extender el socialismo, comunismo, etcétera, Estados Unidos lo va a detener. Donde quiera que estén en el mundo. Creando entonces ahí claramente un mundo separado entre los que son capitalistas y los que son socialistas o comunistas. Eso es lo otro que él hace. Y también se crea, otra vez creando esta división entre socialistas y no, capitalistas y los no capitalistas, el famoso Plan Marshall, que nosotros hablamos de eso en las clases de Segunda Guerra. ¿De qué se trata? Bueno, Estados Unidos sabe que Europa está en ruinas después de la guerra y hay que ayudar. Le preocupa que la Unión Soviética entre a ayudar a los otros países, a pesar de que la Unión Soviética tiene sus propios problemas para echar para adelante, pero les preocupa que la ausencia de Estados Unidos pueda ser, ¿verdad?, controlada por los soviéticos. Así que dice, bueno, yo voy para allá con dinero y les ofrece un paquete, no es que todo esto va para, o sea, se va a asignar a distintos países, un paquete total de $13,000 millones para pareo. ¿De qué se llama pareo de fondo? Bueno, para cualquier proyecto que te necesite hacer, qué sé yo, Francia necesita reconstruir las carreteras y les cuesta $1,000 millones. Pues Estados Unidos le dice, pues yo te doy 500,000 y tú pones 500,000. Lo que sea que haga falta, Estados Unidos les permite tomar en este dinero, tomar ese dinero. No es un préstamo. Quiere decir que pues, Estados Unidos le pone la mitad del dinero de las cosas que quieran hacer. Este dinero va a ser utilizado en esos 4 años siguientes y los países que más dinero van a obtener son Gran Bretaña, Francia y Alemania. Cuando sale el anuncio, le ofrecen a la Unión Soviética también y a los países que van a ser el bloque soviético. Pero Stalin dice, esto me suena a cocorícamo, como dirían en Dominicana, a peje maruca, se dice en Puerto Rico, que sí que tiene gato encerrado. Esta ayuda tiene gato encerrado y ciertamente tenía gato encerrado. Parte de ese dinero hoy sabemos que se utilizó para actividades de espionaje clandestino de la CIA y también se utilizó más que nada para traer a Europa, ¿verdad?, invadir a Europa con productos estadounidenses, sobre todo maquinaria estadounidense, porque todo lo que se había destruido hay que reconstruirlo y Estados Unidos viene, trae sus cosas, sí, trae alimentos y trae cosas que son importantes, pero también trae maquinaria que es necesaria y trae expertos que le van a enseñar a los europeos cómo usar esas máquinas. Eso suena muy lindo, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! La excavadora, le van a traer la excavadora y la van a aprender a usar. El problema es que cuando se dañe esa excavadora, las partes para arreglar las excavadoras se las van a tener que seguir comprando a Estados Unidos. Todo lo que Estados Unidos trae, las partes, las reparaciones, eso todo lo van a tener que seguir buscando de Estados Unidos. Es una manera de cooptar el mercado. Esos alimentos y cosas que vienen de Estados Unidos, la gente se va a ir acostumbrando a ellos y eventualmente los va a seguir pidiendo y va a abrir mercados. Es una manera de entrar a los mercados europeos, que es parte de lo que se propone el Plan Marshall. Así que en parte ayudar a recuperarse las economías europeas, pero dentro del capitalismo, no el socialismo, y también darle acceso a Estados Unidos a los mercados europeos. El Plan Marshall, Alemania, ¿verdad?, que es la mala de la película, ahora le dan un año de castigo
Por un año no puede recibir fondos, pero después podrá recibir parte de esos fondos que se separaron para el Plan Marshall. Así que el Plan Marshall es bueno y es malo. Pero el que más se va a aprovechar, a pesar de que recibió un año de castigo, va a ser Alemania. Es un país que tiene una capacidad productiva de trabajo de sus personas que es impresionante. Lo hemos hablado antes, ¿no? Aunque en el primer año no recibe dinero, luego, ya aquí ven, por ejemplo, en el 1949, todavía reciben menos que los otros, un poquito menos que los otros países, pero reciben. Sin embargo, a pesar de todo, empieza a expandirse. Ya, o sea, en unos pocos meses empieza a recuperar la economía, a pesar de haber sido bombardeada, o sea, violentamente, y de perder a sus poblaciones más jóvenes, se recupera. En un año ya se expande la economía y en una década es el país más rico de Europa. Ahí ven desde el 1970, ¿ok? Ahí van a comparar en esta gráfica que ven acá, la verde es las exportaciones alemanas y la azul es las, ¿de quién? Creo que es la británica, no, del mundo, las exportaciones del mundo, perdón, y la con relación a la Alemania. Y lo ven ahí cómo ha ido, o sea, no ha bajado en sus exportaciones, se ha mantenido en el 70. Claro, esos son trillones, lo que están viendo aquí, o sea, no es una cosita, son trillones. Tiene una alta participación en las exportaciones del mundo, a pesar de ser un país que tiene muy pocas materias primas, ¿no? Lo que hacen es manufactura y le añaden valor a los productos que obtienen de otros países. Eventualmente Alemania va a ser el único país que le va a pagar todas las ayudas que recibió de Estados Unidos durante ese tiempo de la posguerra y la que había recibido antes, en la primera posguerra, todo lo paga, no tiene deudas con Estados Unidos. Otros países, Estados Unidos tuvo que hacerse de la vista larga con algunas deudas, pero Alemania pagó. Japón, por el otro lado, en el otro lado del mundo, también va a ser el otro milagro, el milagro alemán y el milagro japonés. A pesar de perder en la guerra, de que Estados Unidos lo va a tener bajo su control por 7 años, van a demostrar que tienen una capacidad impresionante para administrar y para desarrollarse económicamente. Sobre todo la industria de los automóviles, o sea, logra destruir, le gana a Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos había estado muy por arriba. Ayuda a ambos países, tanto a Alemania como a Japón, que no tenían gastos militares, y eso permite que ¿verdad? Se concentre en otras cosas, como la innovación, la investigación en nuevos productos que se puedan producir para mejorar la economía, etcétera. Acá ven, es una tabla bastante abarcadora que va desde el 1870 hasta el 2000. Lo que ven en amarillo es cómo crece el PIB, que en inglés es GDP, que por eso dice ahí GDP. Lo ven ahí comparado de Japón, Gran Bretaña y de Estados Unidos. De Estados Unidos es amarillo, Gran Bretaña es azul y Japón es el rojo. Aquí pueden ver cómo cae en el 45, en los 44, 45, esos años, cae el PIB de Japón abruptamente, pero ven la rápida recuperación y llega a alcanzar los niveles de los otros, ¿no? Por lo menos de Gran Bretaña. Así que es impresionante. Y en ese periodo, tanto Alemania como Japón están mejorando sus capacidades productivas, ¿verdad? Modernizando sus fábricas, modernizando sus países. Son países muy modernos. Pero Estados Unidos, en parte por el alto gasto militar que todavía mantienen, va dejando la infraestructura atrás, se queda en el pasado. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos y ven cómo funcionan los trenes en Estados Unidos, es una vergüenza. Son trenes lentísimos y bien poco, es como ir al pasado. Si usted ha estado en Europa y ha visto el AVE en España, ¿no? Es una vergüenza que un país como Estados Unidos tenga ese nivel tan bajo. Los puentes que se caen en Estados Unidos, las carreteras, la mala calidad, porque no han asignado dinero para la modernización
de las sociedades, ¿no? O sea, a nivel particular, sí, hay muchas cosas muy modernas, puntualmente aquí y allá, pero la que el gobierno se hace cargo, la infraestructura es muy, muy anticuada. Se nota los que han estado en un lado y del otro, se nota. O sea, después de haber visto el tren en Delhi, el metro de Delhi es una cosa de show, ¿no? Comparado. Daniel, dígame. Sí. ¿Qué me puedes decir de que también, por lo menos yo he escuchado que Estados Unidos también tiene un tema de que siempre robó la tecnología, de que siempre robó lo necesario para modernizarse, o sea, como que no tiene una generación de esa capacidad. Y cuando los otros países sí avanzan mucho, como Japón, Alemania mismo y otros, ¿no? Bueno, tienen que dedicar dinero a la investigación y a la innovación y eso. Entonces, Estados Unidos invierte un montón en eso, pero es asociado a lo militar. Solamente. Y a algunas cosas médicas, que es al final es para beneficiar a las farmacéuticas privadas. O sea, al final, porque es como las vacunas para el COVID. Eso se pagó con dinero del gobierno, la investigación, el desarrollo de las vacunas. Pero ¿quién las vendió y quién hizo dinero? Las farmacéuticas. Una pregunta, Alicia. Sí. Todo eso que tú decís, las carreteras, los puentes, los trenes, ¿no están en manos de empresas privadas? No, bueno, parcial, o sea, el tren sí, la operación de un tren sí, pero donde va el tren, eso es tierra que le pertenece al Estado. Y es un servicio que subcontrata. Tú decís las vías, por ejemplo. Ajá, exacto. Las vías sí, donde están las vías le pertenece al Estado. Las compañías que operan ese servicio sí son privadas, pero no han mejorado, no han tenido el apoyo, digamos, como ha tenido las farmacéuticas, que han recibido fondos del Estado por millones y millones de dólares, billones de dólares, para la innovación, para mejorar, No, se dan servicios, lo que funciona, funciona hasta que se caiga en pedazos. O sea, no hay ni siquiera un intento de copiar, ¿no? Y cuando tú ves Europa, cuando tú ves Asia, o sea, la clase de comunicaciones que tienen, los subterráneos, o sea, es otra cosa. Cuando yo estaba en la universidad ya enseñando, vino un grupo de chinos que vinieron a visitarnos en la universidad y ellos hablaron y nos reímos todos de cuando vinieron en el tren desde Boston hasta Haverhill, que era donde estaba la universidad, que ellos no podían creer lo lento que iba ese tren. Ellos decían que era como que, wow, esto es el tren. Para ellos que tienen los trenes bala, pues imagínense, es como que, en serio, es casi, se puede correr a caballo y llegas antes. Pero es lo que hay, es la infraestructura que hay, no se ha mejorado, no se ha pensado. También tiene que ver mucho cuando es comunicaciones colectivas, que en Estados Unidos hay un individualismo tremendo, incluso en el transporte. Y todo el mundo quiere tener su propio auto porque esa es la última libertad, la libertad de ir a donde quieras, a la hora que quieras y cuando quieras, solito, sin que oler a nadie más, bla, bla, bla. Así se lo han vendido desde que empezaron las compañías de autos a fabricar autos, y es un valor en Estados Unidos muy importante. La gente devalúa la transportación colectiva. Entonces también capaz que por ahí tiene que ver. Pero lo de las carreteras, los puentes, bueno, esos son necesarios para los autos. Habría que alguien arreglarlo. Eso en general lo hacen los estados, ¿no? Los estados tienen unos fondos para ese propósito, pero da pena. O sea, cuando yo conocí a mi marido, él vivía en Rhode Island, que es otro estado, y era una vergüenza. Ustedes saben, las isletas esas, le decimos en mi país, las isletas, lo que está entre medio de un carril y el otro, de entre los que van y los que vienen, o sea, que siempre tiene hierba ahí, hay unas hierbas, hay algo ahí. Y crecían, pero matojo, puro matojo, hierbas malas de esas, ¿no? Y nadie los cortaba. Y nosotros, pero eso no se supone que alguien lo corte. La basura, el manejo de la basura. Hay muchas cosas que uno las ve y uno se sorprende porque uno espera
otras cosas. El arreglo de las veredas, por ejemplo. Yo acá me quedo, aquí les doy otra, porque a ustedes siempre les gusta criticarse, pero hay que compararse en las cosas buenas también. Acá, por lo menos aquí en Ciudad Vieja, que es donde yo vivo, arreglan las veredas rápido, muy rápido, en realidad. En Estados Unidos, donde yo viví en Haverhill, que era Massachusetts, para arreglar un pedacito de vereda tuvieron año y medio, que los negocios no podían operar normalmente porque la gente no podía entrar. Ahora mismo aquí están arreglando Rincón y arreglaron unas vereditas y todo el mundo puede entrar a sus trabajos y se puede entrar y comprar en los negocios. Pero eso no lo vi allá. Que para mí, uno pensaría que, Estados Unidos, lo último. No. Se sorprenderían. Han quedado bien atrás y son muy ineficientes en eso. Bueno, ok, pues ese fue ese tema. Ahora quiero comentarles cosas bien impactantes que también seguro algunos han oído, ¿no? El miedo rojo, ¿verdad? El miedo rojo y McCarthy. Vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes yo sé que conocen algo, pero les quería mostrar cómo se veía en los Estados Unidos en ese momento. Se usa mucho propaganda, desde folletitos, estos son folletos, lo que están viendo, folletitos que se repartían y les daban a los niños en las escuelas también. El que venga a la izquierda dice, esto es el mañana, los Estados Unidos bajo el comunismo. Miren cómo se va a ver. Todo es violencia, ahí están a las mujeres, ponen a una mujer, ponen a un negro, ponen uno ahí que se ve ruso atacando a otro. Bueno, ahí. El del medio dice, ¿cómo funciona el comunismo? Bueno, puedes, claro, ver a Stalin como el pulpo que se quiere apoderar del mundo, bla, bla. El tercero, una amenaza a la libertad, y ven obviamente el hoz y el martillo que representan a la Unión Soviética, como atacando, esa hoz está ahí contra la iglesia, y de la iglesia salen los niños, ¿no? El futuro. Así la propaganda bien visual, pero también dentro de los folletos continuaba, ¿no? Y se le pedía a la gente, como este que ven aquí abajo, el del medio, dice, keep this pamphlet moving, mantén este panfleto en movimiento, después que lo leas, pásaselo a otro, ¿no? Aunque lo cobraban, viste, que cobraban 5 centavos por él, pero los otros eran generalmente gratuitos. Entonces, ahí ven otro de esos, vale 10 centavos, sobre el iceberg. El iceberg es el de esto de hielo, la cosa de hielo esa, que es los comunistas, y ahí ven como si fueran un cementerio, las lápidas de los países que se han abrazado al socialismo, como los que ven ahí, incluyendo a China. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí se va desarrollando en Estados Unidos una paranoia con respecto a los rojos, a los comunistas, porque Estados Unidos está perdiendo, está siendo derrotado. En el 49, cuando la revolución en China, la revolución maoísta triunfa en China, eso Estados Unidos lo interpreta como una pérdida. Todavía el día de hoy se refieren en muchos libros a Estados Unidos perdió a China, como si hubiera sido alguna vez de Estados Unidos. Se refiere, por supuesto, al mercado de China, que lo va a perder por un tiempo. El impasse en Corea, que está Estados Unidos en la Corea del Sur y está soviéticos apoyando a la Corea del Norte, ese impasse lo ven como que Estados Unidos no está ganando, ¿no? La división de Alemania, cuando Alemania se divide y sobre todo de Berlín, esa división de Berlín también lo ven como una derrota a los Estados Unidos, y el desarrollo, que es lo que vamos a hablar ya mismo, de la bomba atómica por los rusos, ¿verdad? Que eso no se lo pueden explicar porque los americanos pensaban que nadie era tan inteligente como un americano. Todavía muchos lo piensan, y que si los rusos desarrollaron una bomba atómica fue porque le robaron el secreto de cómo hacerla a los Estados Unidos. Es imposible que ellos independientemente desarrollaran el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que Estados Unidos no está obteniendo lo que quiere y que los rusos sí? Obvio. Es que los rusos tienen espías comunistas en Estados Unidos y se están robando todas nuestras ideas. Y con eso se genera esa frase que se repetía y se repetía en los años 50, el enemigo está entre nosotros.
Quiere decir que uno de nosotros puede ser tu vecino, y se decía así en las películas, en anuncios, en propaganda, en posters. El enemigo puede estar aquí. El enemigo puede ser tu vecino, la maestra de tus hijos, tu compañero de trabajo, alguien en qué sé yo, en las organizaciones a las que pertenece. Están infiltrados, ¿no? Entonces, eso se vuelca sobre todo en Hollywood, y en Hollywood es porque tiene más presencia mediática, ¿no? Lo que va a ocurrir en Hollywood, aunque no fue el único lugar, pero aquí es donde se ve más clara la influencia. Se crea en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un comité que se llamó el Comité de Actividades Antiamericanas, para buscar a los traidores, ¿no? A los que traicionan, ya sean espías o cualquier otra traición. Entonces se dirigen ahí a atacar a la industria cinematográfica, lo cual es increíble porque tanto que ayudó en la guerra con su propaganda, pero hacia ahí se dirigen. Se dirigen hacia allá, y los estudios de Hollywood, los estudios que hacían las películas, van a ser cómplices de todo esto, como van a ver. La premisa es que hay comunistas infiltrados en Hollywood. Y claro, no es como le digo, no es casualidad que se refiera a los comunistas en Hollywood, dado que en Hollywood había una gran presencia de judíos. Muchos judíos que eran escritores, actores, escribían los libretos, judíos que son dueños de estudios como, ¿verdad? De estudios de televisión, de cine. Y entonces empiezan a buscar, porque había esa misma idea que habían tenido los nazis, de que los judíos son comunistas. Y sí, había judíos comunistas, por supuesto, como había judíos de toda clase. Entonces van y empiezan a citar ante la Cámara de Representantes para ser interpelados a 79 actores, productores, escritores y directores. Cuando los ponen en esa silla a declarar y les hacen presión, la mayoría terminan acusando a otros de ser comunistas para zafar ellos. Pasó como con las brujas en Salem, como la Inquisición europea. Mucha gente, para zafar, le echa la culpa a otro. Al final de todos esos, solamente fueron a prisión 10, y solamente los pudieron llevar a prisión porque se negaron a contestar la pregunta: ¿cuál es su afiliación política? Se negaron a contestar. Al negarse a contestar, el cargo es desacato, y por desacato, o sea, por no obedecer y no contestar, la pena era $1,000 de multa más 6 meses de cárcel o 1 año de cárcel. Así que 10 solamente fueron a la cárcel. Trumbo es uno de ellos, que era un escritor de películas. Y los otros, de los que se sospecha y que no se pudo probar nada, de todas maneras irán a lo que se llamó la lista negra. La lista negra era de esos que se sospechaba. ¿Por qué se sospechaba? Pues a veces se sospechaba porque alguna vez fueron a una reunión de comunistas, o porque tuvo un novio comunista, o porque, qué sé yo, o porque alguno de ellos alguna vez fue comunista. Entonces, los estudios entran en complicidad porque se dejan llevar por la lista negra para no llamarlos a trabajar. Y así les provocan el desempleo y tienen que irse a hacer otras cosas porque todo el mundo tiene que sobrevivir. Lo irónico, como les pongo acá, de todo este proceso es que era legal ser miembro del Partido Comunista. Era legal, pero tenía una implicación que la gente no quería asumir. Elizabeth, comenta. Lo ves muy bien mostrado por el director de esa película, que tiene una capacidad impresionante, en Oppenheimer. Sí. En Oppenheimer aparecen las personas vinculadas a Oppenheimer que estaban dentro del Partido Comunista. Exacto. Sí. El cuñado era, ¿no? Sí, ¿verdad? Era el cuñado. Pero que le cuidó al bebé. Bien. Sí. Y también hay una película que es con este hombre que me cae mal, pero bueno, se llama The Majestic, la película. ¿Conocen? Es vieja, voy a buscársela, se la voy a poner. Es con ese hombre que hizo Ligia, El hombre del cable. Una pregunta. Ajá, dime. ¿Esto es el llamado macartismo? No, macartismo es McCarthy. Esto es el miedo rojo.
Se llamaría mejor miedo rojo, porque todavía Charles Chaplin se tuvo que ir por eso, ¿no? De Estados Unidos. ¿Quién? Charles Chaplin. Sí. Ahí ven algunos de ellos. Humphrey Bogart está ahí, era uno de los que estaba en la lista negra. Claro, los que pudieron sobrevivieron sin hacer nada, pero otros tuvieron que ir a buscar cosas que hacer y se fueron del país algunos, porque tenían que ¿verdad? Para poder trabajar, porque estaban en las listas negras, ¿no? Acá ya mismo voy con ese, pero esto todo es antes del macartismo. O sea, la gente siempre se enfoca en macartismo, pero el macartismo es muy particular de un periodo y con un senador en particular que se llamó Joseph McCarthy. Claro, esto es previo, es parte del miedo rojo, ¿ok? McCarthy es un síntoma, no es la causa. Claro, ahí viene entonces el famoso programa de lealtad de Truman, ¿verdad? Ante este miedo de que ¿dónde están? Están en este departamento. Imagínate, si hay comunistas trabajando en el Departamento de Estado, hasta en la Casa Blanca puede haber comunistas, porque cualquiera puede ser comunista. Eso genera unas emociones y el presidente Truman, que es demócrata, ¿ok? Pero quiere protegerse de los ataques de los republicanos, de que era muy suave, y no quiere que lo acusen de ser procomunista, se va entonces al extremo y crea el programa de lealtad. ¿De qué se trató? Todo empleado del gobierno federal tenía que firmar un documento de lealtad a los Estados Unidos. Ya eran ciudadanos, ya están comprometidos, pero no, le añadió ese documento y el que no firme el documento queda despedido, porque se le considera peligroso para la seguridad de los Estados Unidos. Claro, todo el mundo firmó, obviamente. En el 1951, 2.200 perdieron los empleos porque se negaron a firmar cuando se vino a implementar el programa de lealtad. Pero la mayoría, obviamente, firmaron. Y el que firmara ahí en ese documento también tenían que confesar si habían tenido alguna relación con algún partido socialista o comunista, así que tenían mucho miedo también de que eso se usara en su contra. Todo eso, todo el mundo se siente observado, vigilado y con el temor de asociarse con gente que puedan ser socialistas o comunistas, porque se crea y se institucionaliza el concepto de ser culpable por asociación, por tener una novia comunista, por tener un amigo comunista, por tener miembros de tu familia comunista, ya. Y yo me imagino que eso no se lo tengo que explicar porque ustedes tuvieron una experiencia de una dictadura que probablemente tuvo ese mismo concepto del ser culpable por asociación, ¿no? Así que eso no se lo tengo ni que explicar. La idea era esa, que todo el mundo tuviera tanto miedo que nadie se atreviera a hacer nada. Este es otro miedo del cual se sabe poco, pero quería comentarles que se le llamó el miedo lavanda porque se usaba, por el color lavanda, se asociaba con los gays. Entonces, ¿de qué se trata? La persecución de homosexuales y lesbianas que trabajaban en el gobierno federal. Todo el que se supiera o alguien acusara de ser lesbiana o homosexual iba a ser despedido del gobierno. Claro, los que trabajan para empresas privadas no los pueden tocar, pero los que trabajan para el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ser homosexual o lesbiana? Porque miren la lógica, que un homosexual o una lesbiana, como están ocultando que lo son, eso es un secreto que ellos tienen. Y cualquier ruso, cualquier soviético puede venir y chantajearlos con que va a revelar el secreto de su orientación sexual y convertirlos en espía para mantener el secreto de su orientación sexual. Así de enrevesada era la excusa para ir contra los homosexuales y lesbianas. Así que se asume que son susceptibles a ser manipulados y a convertirse en espías para el enemigo. Se les refieren, cuando se refieren a ellos, no se dicen homosexuales ni lesbianas, se dice los pervertidos, se les llama en conjunto los pervertidos. Y es todo muy irónico, porque J. Edgar Hoover, el creador y director de el FBI por 30 años desde su creación, homosexual, era conocido, bueno, era así calladito, pero que todo el mundo sabía que tenía una relación extraña, ¿verdad? Muy, muy cercana, y vivían hasta en la misma casa en un momento dado con su segundo en mando en el FBI, que es Clyde Tolson. Los que vieron la película J.
se llama creo que se llama J-E-H, ¿no? Creo que se llama así la película. No, se llama Hoover. Se llama, no, yo creo que se llama, es que en inglés yo la tengo capaz que en español se llama Hoover, la película. Es la película con DiCaprio. Leonardo DiCaprio hace de Hoover y es impresionante, incluso físicamente, cómo lo cambian. Es increíble que tú no ves a DiCaprio, tú ves a J. Edgar Hoover, es impresionante. Entonces, él era un homofóbico, porque eso pasa mucho, ¿verdad? Mientras más homofóbica la persona, más uno empieza a sospechar de que es homosexual. Pasa en ese momento, porque como querían ocultarlo tanto y tanto y tanto, se iban al otro extremo, ¿no? De ser ellos los más macharranes, ¿no? Y esta persecución institucionaliza la homofobia como una práctica natural del gobierno, ¿no? Porque el gobierno usó esa excusa para perseguir a las personas de otra orientación sexual. Otra cosa interesante que pasó en esos años fue la precandidatura de Henry Wallace. Este hombre era un hombre extraordinario que debió ser presidente de los Estados Unidos, en mi opinión, hubiera sido un mejor país a la larga, pero no lo fue. Él era del Partido Demócrata, igual que Truman, y retó a Truman para la próxima, o sea, Truman para la única elección en la que Truman fue a elecciones, iba a ir a elecciones en su vida, porque recuerden que él se convirtió presidente porque Roosevelt murió y él era el vicepresidente. Entonces, él los reta para ser el candidato demócrata en el 48. Miren lo que le hace Truman. Truman, primero, obvio, porque de ahí se convirtió en institucionalizado el acusar al enemigo de comunista, ¿no? Lo acusa de comunista, y cuando él acusa de comunista, como hay toda esa paranoia y esa histeria en los Estados Unidos, empiezan a interrumpir, cuando él está dando un discurso, entran turbas que vienen a destruir al comunista, ¿no? Las universidades le dicen que no puede ir a hablar a las universidades porque es comunista. Los activistas que trabajaban en su campaña, muchos van a perder sus trabajos por la asociación con él, que es supuestamente comunista. E incluso su candidato a vicepresidente fue arrestado después que lo golpearon en Birmingham, Alabama, porque hizo un meeting e invitó blancos y negros al meeting. Y como Alabama estaba separada, ¿no? Estaba segregada, no podía hacerse un meeting de blancos y negros juntos. Y esa es la excusa que usan para encarcelarlo y golpearlo. Cuando él está en la cárcel, el candidato que se llama Glenn Taylor, Wallace le envía un telégrafo y le dice, esto dramatiza la hipocresía de gastar miles de millones en armas en nombre de una defensa de la libertad en el extranjero, mientras la libertad es pisoteada aquí en casa. Y eso ha pasado muchas veces en la historia de Estados Unidos, que es, ¿cómo es que le dicen? Candila en la calle y oscuridad en la casa. Afuera, sí, la libertad, democracia y todo eso, pero adentro es otro cuento. Esa bomba atómica de la que les hablaba se anuncia en agosto del 49. Así que todo esto está pasando en los 40, todavía los tengo más o menos los 40. Cuando se desarrolla esa bomba atómica, salen todas las noticias, es un gran escándalo. El proyecto allá, el equivalente de Oppenheimer, es Igor Kurchatov, que llevaba desde el 43 trabajando en crear la bomba atómica. Ahí lo ven a él en un sello conmemorativo. Y para los estadounidenses esto es imposible, Los rusos no pueden desarrollar una bomba atómica a menos que nos hayan robado la información. Así que ¿a dónde van a buscar la posibilidad? A Los Álamos, porque obvio, tiene que ser alguien que estaba en Los Álamos, ¿no? Que es donde estaba el proyecto de la bomba atómica estadounidense. Después que esto surge, ¿verdad? Esto es agosto del 49, en octubre del 49 ocurre otro evento que tiene que ver con la capacidad nuclear de Estados Unidos y que se ve en la película Oppenheimer. Y es una reunión, ¿verdad? Se discute en el Comité General Asesor de la Comisión de Energía Atómica sobre si se debe desarrollar una bomba de hidrógeno o no. Ahí lo ven claro en la película, ¿verdad? El italiano que insiste en que sí,
que se hagan las experimentaciones para la bomba de hidrógeno. En la película lo ven en una reunión donde está unas flores en el medio y alguien saca las flores del medio. Eso es de lo que se habla. Y hay 8 científicos que se oponen a que se desarrolle la bomba de hidrógeno porque entienden que lo que va a ocurrir es lo mismo que ya ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, es exterminar poblaciones civiles, y se oponen a eso. Y ahí está Oppenheimer, está Enrico Fermi, está Rabi, algunos otros que estaban allí, ¿no? Claro, en el Departamento de Estado, ¿verdad?, estaba un experto que es George Kennan, que es un tipo muy conocido porque es el que desarrolla prácticamente todas las políticas asociadas a la Unión Soviética después de la guerra. Él es el que está detrás de la doctrina Truman de contención. Y ese experto, que es experto en la Unión Soviética, le dice que está de acuerdo con los científicos, con Oppenheimer y los científicos, y que no deben desarrollar esa bomba de hidrógeno, es demasiado dañina y no hace falta, para eso tenemos las otras, bla, bla, bla. El secretario de Estado, que es el que lo contrata a él como experto, se burla de él, ese es Dean Acheson, y le sugiere, tú sabes lo que tú tienes que hacer, ¿por qué tú no, yo te recomiendo algo, dimitir del servicio exterior, que es donde trabajaba, ¿no?, Departamento de Estado, adoptar un hábito de monje, sostener una taza de hojalata y pararte en una esquina a decir el fin del mundo está cerca. O sea, le está diciendo, estás hablando de que el mundo se va a acabar, bu, bu, bu. Mira, olvida, cállate mejor, cállate. Y Kennan se ofende y renuncia a esa consultoría que tenía como experto. Renuncia, ahí dice 39, debería decir 49. Entonces, ahí lo sustituyen y traen a Paul Nitze a ser el experto en los temas de Unión Soviética, y él crea un documento que va a marcar la política de Estados Unidos con respecto a la Unión Soviética en el futuro. Se llama el NSC 68 y dice ahí que la Unión Soviética está armada con bombas atómicas y que quiere imponer su autoridad absoluta sobre el resto del mundo. Se quieren apoderar del mundo entero, y que ante tal amenaza la seguridad de Estados Unidos depende de aumentar constantemente el arsenal, tanto de armas convencionales como de armas nucleares, y de seguir manteniendo las operaciones encubiertas de la CIA para hacer espionaje y averiguar lo que tienen los rusos. Entonces ahí crea la justificación para todo ese incremento que va a haber impresionante en gastos asociados al Pentágono y a la CIA. Cuando sale ese documento, Kennan dice que eso es falso, que no hay ningún interés de parte de Stalin en extender su autoridad en el mundo, que era ridículo ese concepto, pero nadie le hace caso porque ya no está, ¿no? Ya a nadie le importa. Y bueno, para decirle un poquito de él, podemos empezar aquí, yo voy a hablar un chin nada más, y ahí lo retomamos. Este es el senador Joseph McCarthy, y él era un representante del estado de Wisconsin. Perdón, senador, no digo representante, senador en representación de Wisconsin, y era republicano. Él lo nombran, ¿verdad?, presidente de la Comisión de Operaciones Gubernamentales del Senado. O sea que él tiene el poder, como presidente de esa comisión, de llamar para interpelar a distintos jefes de gobierno o mínima gente en el gobierno, cualquier persona que trabaje en el gobierno, ¿no? Y le dan carta blanca, ¿no? Carte blanche, le dan carta blanca. El tipo hace y deshace entre el 1950 y el 54. Destruye vidas, destruye reputaciones, de todo. El tipo era un alcohólico, era un tipo sin muchos talentos, y todo va a comenzar acá, el 9 de febrero de 1950. Esa foto retrata el momento en que todo comenzó, porque él dijo, con ese papelito en la mano, el Departamento de Estado está infestado de comunistas. Tengo aquí en mi mano una lista de 205. Una lista de nombres que fueron dados a conocer al secretario de Estado como miembros del Partido Comunista y que sin embargo siguen trabajando y dando forma a la política en el Departamento de Estado. Cuando decimos Departamento de Estado en Estados Unidos es el equivalente a
no exacto, pero parte de lo que ustedes llaman Ministerio de Interior. A esa parte del Ministerio de Interior que tiene que ver con relaciones exteriores. Eso es lo que es el Departamento de Estado. Es el que emite los pasaportes, ¿verdad? Que eso lo hacen acá, según entiendo, relaciones exteriores, inmigración también. Es como que parte de lo, no atiende como acá policía ni nada de eso. Es solamente lo de relaciones exteriores, los embajadores, las políticas de exterior, eso es lo que hace el Departamento de Estado. Entonces, imagínense el impacto que tiene que haya comunistas en el Departamento de Estado. Fíjense que él dice que el secretario de Estado lo sabe y no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque ese secretario de Estado ha sido nombrado por Truman, es demócrata. Entonces, le está atacando a los demócratas. Lo curioso es que aunque ese día, el 9 de febrero, dijo que la lista tenía 205 nombres, al día siguiente, cuando la prensa le vuelve y lo presiona para que dé nombres, dice, bueno, son 57 los nombres. Pero tampoco reveló los 57 nombres. Nunca reveló, nunca le dio a nadie a leer la carta, así que solo Dios sabe qué decía la carta. Pero es suficiente esa acusación para, con todo ese clima que había de desconfianza, de paranoia, ¿no? Autorizarle a él a entrar en una persecución política de mucha gente, incluyendo Oppenheimer, ¿no? Que se ve en la película, cómo lo interpelan en el Senado de los Estados Unidos y luego, bueno, o sea, se hace una investigación previa, se hace una investigación por el Departamento de Estado antes de que llegue a este nivel. Así que en la otra clase vemos un poco qué era lo que hacía McCarthy y cómo terminó, porque eso es lo más interesante, es cómo terminó. Cómo él termina humillado, hecho una porquería y muere de cirrosis, ¿no? Porque es un alcohólico empedernido. Pero por ahí vamos a seguir la clase que viene y vamos también a ver la otra paranoia. La paranoia que se desarrolla cuando la Unión Soviética desarrolla su propia bomba nuclear y la hace estallar, hace un experimento y es exitoso. Imagínense entonces, la otra paranoia es que los rusos nos van a atacar, nos van a lanzar una bomba atómica. Esa es la otra paranoia. Y hay que protegernos. ¿Y qué van a hacer los estadounidenses para protegerse de eso? Bueno, eso vamos a ver. Y también vamos a ver que mientras esto está pasando, paralelamente, hay toda una sociedad en ebullición, en una nueva posguerra donde el dinero corre por las calles, como pasó con la primera, y ese dinero que se generó durante la guerra y el que se genera también después, va a crear un estilo de vida en Estados Unidos que es muy particular, el de los años 50, que todavía sigue. Es el modo, es un estilo de vida que se sigue fomentando hasta el día de hoy y que nosotros recibimos a través de la televisión estadounidense, de las películas estadounidenses, y a los latinoamericanos nos parece que todos los estadounidenses viven así, pero no. Es lo que vemos en televisión es cómo vive cierta clase social blanca en Estados Unidos, no cómo viven los estadounidenses. Pero eso lo vamos a ir viendo y cómo es ese estilo de vida, que es muy interesante, y cómo tiene que ver con nosotros también, porque nosotros lo recibimos y lo tratamos de copiar, medio ahí, ese estilo de vida con frecuencia. No sé si, ya algunas cosas les traerán recuerdos a los mayorcitos del grupo de esos tiempos, porque como siempre me gusta ponerles la moda, los programas que había de televisión, las cosas que eran más... que capaz que les traigan recuerdos a algunos de ustedes, la música, los autos, todo eso, ¿no? Así que por ahí vamos la clase que viene, pero hoy lo dejamos aquí. Bueno, comentarios, no sé, los que conocen de alguno de estos temas por otros vías, películas que quieran recomendar, todo eso. Una consulta, perdona, Sí. estoy medio preguntón hoy. No, dale. El Departamento de Estado yo lo asociaba más como al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, eso les decía, es esa parte del Ministerio de Interior de acá, pero la parte de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con las embajadas, todo eso es el Departamento de Estado. Pasaporte, todo eso. ¿Vas a ir allá?
¿Alguna otra pregunta, comentario? Comentario que no tiene nada que ver con la materia. A ver. Estuve en Dublín y entré en la Universidad de Trinity. Fue impactante, tiene arriba de 2 millones de libros. Esa es la foto que tú fuiste que pusiste una foto, ¿no? Sí. De todo el viaje, una excursión que hice, me impactó esa biblioteca. Y tienen un libro que fue escrito por los monjes en el año 800, que le llaman el libro de Kells. Está ahí en exhibición, no dejan sacar fotos. Me imagino que en un cristal o algo, porque... Sí, está en una cúpula como cuando ponen una corona o algo. Pero fue lo que más me impactó. ¿Con ilustraciones así en oro o algo así o no? No, porque no te olvides que fue escrito en el año 800, ¿no? No es lindo. No, es la emoción de ver algo que tiene, que fue... Sí. Escrito a mano, obvio. Años. Sí, claro. obviamente. Yo quería hacer el comentario porque... ¿Eso fue en Dublín que lo viste? En Dublín, sí. Sí. Y en Belfast todavía existe el muro que separa a los protestantes de los católicos. Lo único que dice que últimamente no están cerrando los portones de noche. Pero también te impacta ver el muro con todos los alambres que separa. Hace poco vi una película. Belfast, por lo que tú decías hoy también por problemas religiosos, ¿no? Sí. Hoy hablabas de los líos, no es lo mismo, pero bueno, tiene Sí, porque pasa que también eso es otra cosa que los países imperialistas y los no imperialistas también, los que tienen poder, tratan de que la gente se separe, ¿no? Divide y vencerás. Y todo eso se fomenta, ¿no? Las divisiones cualquiera, las divisiones entre homosexuales y heterosexuales, entre católicos y los no católicos, ¿no? Todo lo que divide le conviene a los países con poder, ¿no? Para que la gente no se junte. Rubén, dime. Abre el micrófono, que lo tiene cerrado. Micrófono, Rubén. A la izquierda, Rubén, ahí, perfecto. Ahí. Dice, al final, la película que te recomendé, Hombre en Llamas, ¿la viste? No la he visto. No he visto películas en toda la semana porque he estado trabajando con algo que tengo que presentar y estoy frita, pero la tengo anotada entre las películas para buscar en Netflix, sí. No la he visto. Ahora me acordé de esa otra, Belfast, creo que fue ahí que la vi. ¿Verdad? Belfast estará en Netflix o la vi en Cuevana, no sé, es que yo a veces las veo en Cuevana. Creo que se llama Belfast, que es de un niño que vives ahí y que tiene cuando se va poniendo peor ese conflicto en la Irlanda del Norte. Sí, es Irlanda del Norte, se sigue llamando, ¿verdad? ¿Cierto? Estoy confundida ahora. Daniel, tú que estuviste allá, se sigue llamando, ¿no? Espérate, tienes el micrófono cerrado, Daniel, ábrelo, que no te escucho. Tenés Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y después le llaman la República de Irlanda, que es Irlanda del Sur. Exacto, que esa es católica, punto. Esta es la que tiene la división en católicos y esto, sí. Ahí. Pues creo que la película se llama Belfast, es de un niño. Voy a buscarla a ver si la encuentro, porque te la mando directo a ti, por si la quieres ver, porque ahora vas a reconocer todos los lugares. Si estuviste allí, es como que, sí, cuando uno ve esas películas, es ese sitio. Ahora a mi esposo le pasa cuando ve películas uruguayas, yo sé dónde es eso, esa, y le voy a buscar la de The Majestic. Nadie se acuerda de esa. Déjame ver si me acuerdo el nombre del tipo. Jim Carrey se llama el actor, Jim Carrey. Que tiene un cine, es vieja, es un poquito vieja. Que él tiene o él renueva un cine, un edificio, un cine para presentar películas y tiene un proyecto y él era comunista o no, tuvo una novia comunista, algo así, y lo traen ante el comité de actividades antiamericanas y todo eso. Sale exactamente las escenas así mismito. Se los voy a ver si se los busco porque está buena. Martín Landó también trabaja en la película esa. Sí. Martín Landó que hacía Misión Imposible antes. Wow, ese señor es de antes, ¿verdad? Sí, de antes, de la década del 70, por ahí. ¿Y qué hace él? ¿De qué papel? ¿No te acuerdas? No. En la clase que viene les voy a mencionar una película
que se llama, busqué los cortos para mostrárselo, pero los cortos en español no los encontré de buena calidad y no se los voy a poner, que se llama Blast from the Past, se llama en inglés, el estallido del pasado, pero en español ustedes saben cómo hacen, que le cambian totalmente y se llama Buscando a Eva. Y es de una pareja que es con Sissy Spacek y el señor no me acuerdo el nombre, pero es un actor conocido. Y ellos, él es un científico, él es un doctor de la universidad y es un científico y él prepara un refugio antiaéreo en su casa. Y algo pasa que no me acuerdo, que él cree que ya van a lanzar la bomba atómica a los rusos, pero no, pero él cree que sí. Y se mete con la esposa con la esposa dentro del refugio, la esposa está embarazada y entra en el refugio y pasan 35 años él y la esposa en el refugio. Que es graciosísimo, porque es una comedia, ¿viste? Pero no sé. Entonces él tiene como un supermercado, básicamente. Había guardado tantas y tantas latas de comida que tiene un supermercado dentro del refugio. Y 35 años, el bebé nace y le llaman Adán al bebé. Por eso es que le llaman Buscando a Eva. Entonces cuando el bebé ya tiene 35 años, que es Brendan Fraser, él le dice a la mamá que él quiere buscar una mujer, que él necesita buscar una mujer. Entonces los papás con mucho miedo le permiten salir. Y ahí la película, la comedia es de cómo ese muchacho no entiende nada del mundo moderno, bla, 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 bla. Pero eso, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a hablar en la otra clase? Bueno, de eso, de los refugios antiaéreos, que se convierten en una necesidad en los Estados Unidos, según el presidente Kennedy incluso asignó fondos para que ayudara a la gente a construir refugios antiaéreos antinucleares en sus casas. Y se daban clases a los niños de qué hacer en caso de un ataque nuclear, como si uno pudiera hacer algo, ¿no? Pero dándole a la gente ese falso sentido de seguridad, o sea, imagínense, ¿qué hacen los niños si están en la escuela y avisan que lanzaron la bomba atómica? Meterse debajo de los pupitres, como si eso fuera a ayudar en algo a los niños. Sí, en mi escuela, yo estaba en Puerto Rico, en la escuela nos hacían hacer también simulacros, pero por lo menos eran para el fuego, si había un fuego. Y teníamos que salir todos a la calle y había un jefe de cada salón que era el que dirigía el grupo y un montón de tonterías como si en medio de un verdadero fuego la gente fuera a ser tan civilizada, ¿verdad? Entonces, pues algo así les van a hacer. Aunque hay unas cosas que le decían que se tiraran al piso. Si había una explosión de la bomba atómica, que se tiraran al piso. ¿Qué diferencia hace? ¿No? Pero eso fue tan fuerte, ¿verdad? Esa creencia, que yo me acuerdo, yo en la universidad, en el 1983, cuando yo entré en la universidad, sentada allí pensando, bueno, no había celulares. Si tiran una bomba atómica y nos avisan que se lanzó, ¿y qué da tiempo de hacer? Nada. ¿Qué yo hago aquí? Yo estoy en la universidad, yo pensando, ¿qué hago? Todo el mundo va a correr al teléfono público a tratar de usarlo para llamar a la familia, así que ni me ocupo de buscar el teléfono público. Y entonces yo dije, cónchole, como yo tenía 17 años, tenía la mentecita pequeñita en esa época, yo decía, voy a agarrar al primer tipo lindo que ve, lo voy a besar, porque por lo menos eso. Si esa era mi solución, bueno, voy a agarrar un tipo bien guapo y empezaba a mirar los que había cerca, a ver a cuál voy a atacar. Si se tira eso, porque yo no tenía novio, entonces yo decía, bueno, yo por lo menos que me dé un buen beso y ahí con eso me voy. Pero que uno pensaba en eso, como que era real, que podía pasar, ¿no? Y sí, como si alguien fuera a lanzar. Bueno, pasa que nosotros, como somos una isla tan chiquita, como estamos tan cerca de Cuba, nosotros en realidad lo que pensábamos era que iban a lanzarla en Cuba. Y que cuando la lanzaran a Cuba, nos jodíamos nosotros también, porque olvídate, se iba en el Caribe entero. Esa era nuestra impresión. Pero acá me imagino que no tenían esas preocupaciones de que nadie les iba a lanzar una bomba atómica. Porque ¿quién? ¿No? ¿Me equivoco? ¿O funcionaba también? ¿Ah? No. Te volvemos a repetir algo. En Uruguay todo llega 30 años después. O sea que ustedes en los 80, este miedo le dio en los 80. Me imagino. No, pero
Pero vivir en dictadura no fue fácil. Ah, no, claro que no. Ustedes tenían otras preocupaciones, correcto. Tenían otras preocupaciones. Ibas caminando por la calle, a veces no podías saludar a un amigo porque capaz que te estaban siguiendo. Claro, no. Sí. Pero eso no es paranoia, eso es de verdad. Pero para paranoias, alrededor de los 80, los judíos fueron atacados. Sí. Hubo varias agresiones. Y nuestros niños, si iban a escuelas que fueran, es decir, la parte de escuelas judías, les enseñaban por si había un ataque. Pero entonces no es paranoia, es de verdad. No, perdón. Estaban y las amenazas de que iban a explotar bombas en las escuelas. Y por eso me imagino que es que el museo ese del Holocausto no lo dice en ninguna parte. El edificio no dice que es... Bueno, eso es para el Holocausto. Lo que pasa es que los judíos no es 20 años o 30 años de persecución. Claro. 5.000 y pico de años de persecución. Por eso, pero no es paranoia porque es real, es miedo, no es paranoia. No es paranoia, es miedo que ya los mayores no tenemos estando acá, pero que todos los judíos que están en Israel lo tienen todos los días. Bueno, lo tienen en Estados Unidos, que también ha habido muchos ataques hace poco, hace 2 años fue creo que el último, que se metieron en una sinagoga y dispararon a todos los que estaban, ¿no? En Nueva York. No, en Estados Unidos. Le puede tocar a un católico que fue a hacer, porque fue está allí. Claro, porque está ahí, solo porque está ahí. Exacto. No, pero lo que yo les digo es la locura esa de que alguien te va a lanzar una bomba atómica a un país que no tienen por qué caramba nadie para mandarle. Es como, es irracional, es totalmente irracional lo que te estoy diciendo, ¿no? Que qué caramba me iba yo tener que preocupar. El Uruguay es la amenaza más grande que tiene que le hagan un gol. Igual. Acá... Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando no hicieron entonces nunca simulacros de qué hacer en caso de bomba atómica, me imagino, nada de eso, ¿no? Eso acá no existió, ok. Me imaginé, porque es una tontería. Nosotros nos lo hacían hacerlo, pero es una ridiculez. Y lo gracioso es que hay edificios todavía en Estados Unidos, en Puerto Rico, en las escuelas, por ejemplo, que tienen un símbolo que les voy a enseñar en la clase que viene, para que tú sepas que en ese edificio te puedes meter si hay un ataque nuclear, como si el edificio fuera a protegerte de alguna manera. Es todo psicológico, me imagino, una cuestión psicológica para que la gente pensara que podía hacer algo si era atacado, pero la realidad es que se sabía también que las chances de que en realidad un país atacara al otro se veían cancelados por la posibilidad del otro de atacar de nuevo a ¿no? Era un miedo ridículo. Ahora, el tema del comunismo y de ese temor al comunismo y todo eso sigue siendo vigente hoy en Estados Unidos. Mis estudiantes no sabían lo que era comunismo, ni socialismo, ni nada, ni capitalismo tampoco, no sabían las definiciones de ellos, pero le tenían terror a las palabras socialista y comunista, sin entender, sin saber. Es algo que me imagino que a sus abuelos se lo metieron en la cabeza, los abuelos se lo pasaron a los hijos se lo pasaron a ellos, y por lo que veo se lo van a pasar a los otros, porque de alguna manera se sigue repitiendo. Una de las cosas, por ejemplo, que se utilizan en contra de los progresistas en Estados Unidos, como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, se me olvida el nombre de esta mujer, bueno, hay otros que se me olvidan ahora, se les acusa porque son socialistas, y ellos dicen, nosotros somos socialdemócratas, pero eso en Estados Unidos es socialista, socialista, pum, pa, chao. Se usa en contra de ellos, ¿no? Locuras. Entonces, ahora en Estados Unidos, yo no les he hablado nada de esto, pero me imagino que han estado al tanto de que han estado acusando a Trump de esto y de aquello y de lo otro, ¿no? Ya tiene ahora mismo 4 cargos. Bárbaro los años que le dieron al cabecilla. Ah, sí, a Tarrio, ajá, de los Proud Boys. Años. Sí, 25, 20, qué sé yo, 20 y pico. Sí, es el más alto que ha sufrido de los que estuvieron envueltos en el ataque del 6 de diciembre. Es una muy buena reacción. Ahora bien, Trump, lo que le dicen de Trump mismo, los ataques, las acusaciones contra Trump, los casos en corte contra Trump
son varios. Habíamos hablado en el pasado el que le hizo la muchacha, la señora que cuando ella era jovencita, que él dijo que él la violó en el vestidor de una historia que a mí no me convenció para nada, pero lo encontraron responsable, no culpable porque era un caso civil. Responsable, tiene que pagar millones, está en apelación. Blah. Pero los que están ahora, tiene 3 casos, 3 por lo menos. Uno por, Rubén, ya mismo dime tú, dime qué me ibas a decir, Rubén. Rubén. Sí. Dime tú antes y después yo digo los casos. ¿Qué fue? Sí. No, quería agregarte que Ocasio-Cortez es antisemita. No, mejor dicho, es ferozmente antisemita. ¿Cómo? Nunca vi en el Congreso de Estados Unidos nadie que fuera tan abierta y brutalmente antisemita. Es de terror, realmente de terror. Que hay miembros antisemitas, lo que me estás diciendo, es que no te entiendo bien. No, antisemita, terriblemente antisemita. Ok. Sí. Antisemita. Sí. No que le tiene bronca, no. Odia a los judíos. Sí. En cualquier parte. Hay muchos, sí. Asusta que eso sea un miembro del Parlamento americano. Sí, correcto. Hay mucho de eso. Volviendo a Trump, tiene aparte el haber, es gravísimo, que como pasó realmente, el haber impulsado el golpe contra la decisión de Biden en las elecciones. Yo no lo entiendo bien. Soy yo. Acercate al micrófono, no se oye. Yo no se te bien. entiende. No sé si es que el micrófono o qué es. Habla claro. Digo que el intento de Trump de anular el resultado es absolutamente cierto. Hay muchas grabaciones incitando a los Proud Boys y otros más a atacar el Congreso. El tema es que no es tan claro. Yo he escuchado todo y escuché ese mismo día, me acuerdo perfectamente. Y las cosas que dijo son ambiguas. Y estamos hablando de una de las acusaciones, la acusación de que él incitó a la insurrección del 6 de enero del 2020, ¿sí? Esa es la acusación, incitar a insurrección con palabras, ¿ok? El problema con eso va a ser probar que él estaba incitando y no que estaba diciendo lo que él pensaba. Hay que probar la intención de incitar, no que él se paró allí y dijo lo que él pensaba, que le había robado las elecciones y que esto era una elección ilegal. Si logran probar que él pensaba eso y que dijo lo que pensaba y que no tenía manera de saber lo que iba a ocurrir, cómo la gente lo iba a interpretar, el tipo sale bien. Esa es una. Pero hay que ver la evidencia que van a traer en corte, porque no todo lo que uno escuchó es evidencia admisible en corte. Hay que ver cómo se obtiene. Las reglas en el tribunal son distintas, porque es un caso criminal. Otro de los casos que tiene es por temas de contribuciones que no pagó en el estado de Nueva York, de sus empresas. O sea que ese es un caso diferente. Ese capaz que es el que... Pero claro, ese no es criminal, ese es un caso civil. Y entonces él tendría que pagar multas, como hizo con la mujer esta, y ya. Ahora, y total no las paga él las multas porque la gente se las paga. O sea, él tiene páginas de internet donde la gente dona dinero y la gente se las paga. El tercero es el caso de Georgia. El caso de Georgia es el que tiene que ver con que en el momento en que estaban contando los votos, en el estado de Georgia, él llamó por teléfono y está la grabación de lo que le dijo al gobernador de Georgia y le dijo, básicamente, no me acuerdo las palabras exactas, pero básicamente, necesito 20,000 votos. Necesito que me consigas 20,000 votos. Claro, 27,000 votos. Claro, la implicación, si ya había terminado la elección, es cómo le va a conseguir 27,000 votos si no es con alguna trampa, ¿no? Es lo que pero hay que probar que eso era lo que él quería decir cuando lo dijo. O sea,
son cosas que suenan lógicas para nosotros. Obvio que estaba hablando de que le hiciera alguna trampa y le sacara los votos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo prueban en el tribunal fuera de toda duda razonable? ¿No? Ese es el tema. Que él pudiera salir bien. Igual, ajá, sí. Una última cosa, Alicia. Sí, dime. Por lo que leí, cualquier partido para que se tire a las elecciones tiene que cumplir varias condiciones, entre ellas tener una caja de dinero importante. Sí. 25, 30 millones, algo así. Y la caja de Trump está prácticamente agotado por los gastos legales. Por los gastos legales. Hasta ahora. Pero te apuesto a que aparecen. Cuando venga el tiempo de la elección aparecen más. Va a aparecer más porque hay mucha gente que lo quiere a él ahí. ¿Entiendes? Porque el tipo es manipulable totalmente. O sea, el tipo es tonto, estúpido. El tipo no es un hombre inteligente. Entonces la gente le hace un cuento y el tipo le dice sí a esto y mañana le dice no a lo mismo. Es totalmente, o sea, manipulable, totalmente. De pronto es amigo de aquel, de pronto es enemigo del mismo y nunca, se ve obvio que él responde bueno, lo han dicho ya, y hay un libro que se llama La Furia y no sé qué, Furia, sobre Trump, de un tipo que lo investigó por mucho tiempo y cuenta cómo amigos que él tiene, ricachones, como Murdoch, Rupert Murdoch, es amigo de él. ¿Saben quién es? El dueño de casi todos los periódicos del mundo. Es un multimillonario de Gran Bretaña, que dueño de los periódicos más famosos de Gran Bretaña, de los de Estados Unidos. Y imagínense el poder que tiene para manejar opinión pública. Y ese hombre a veces llamaba a Trump por la noche. Trump lo llamaba a él por las noches, porque Trump se acuesta tarde a dormir, se acuesta tarde comiendo chucherías y tomando Diet Coke, porque la Coca-Cola de dieta tiene una adicción. Y todas esas estupideces salen en el libro. Y el tipo le pedía consejo de algo y cualquier cosa que le dijera Rupert Murdoch, al otro día él cambiaba la política que había tenido el Estado. O sea, los asesores estaban con la cabeza dándole vuelta porque el hombre cambiaba todo por un amigo que le decía cualquier cosa. Y por eso, no sé si se acuerdan, cuando él era presidente, cambiaba de asesores constantemente. Cambiaba al secretario de Justicia, que lo cambió como 3 o 4 veces. Cada vez que no hacían lo que él quería, le decían no, o le decían estás feo, o te ves gordo, o cualquier estupidez, el tipo lo sacaba. Así que es muy manejable y hay una gente que está loca por tenerlo a él ahí. Y va a pagar. Los hermanos Koch, por ejemplo, que son unos que tienen montones de negocios en Estados Unidos, imagínense con un tipo ahí que es un pelele y no manda nada, ¿no? Genial. Así hay muchos como eso. Bueno. Nada, los dejo porque ya vamos a hablar mucho rato acá. En la semana que viene entonces seguimos con eso. Vamos a ver los años 50, el baby boom y todo lo que implica el baby boom en la vida de los estadounidenses, ¿no? Todos esos bebés y bebés y bebés. Nos vemos entonces y que pasen linda semana, ¿ok? Todavía está fresquito, así que yo estoy gozando y ustedes no, pero bueno, ya mismo empezó yo a sufrir. Nos vemos entonces. Que lo pasen lindo, ¿ok? Chao, chao. Buen fin de semana. Chao.